Amigos, bienvenidos a una dosis más de agricultura, su espacio por excelencia para tratar temas de agronomía en un lenguaje breve y sencillo. El día de hoy nos acompaña un gran invitado. Él es el doctor Ulises Manzanilla Quiñones. Doctor. ¿Qué tal, Fernando? Mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar la invitación a este espacio, que es su espacio. El día de hoy quisiera que nos platicara acerca del cambio climático, doctor. Tema que pues usted ha tenido el gusto, el placer de estudiar pues ampliamente, ¿verdad? Sí, claro. Ok, bueno, pues como comentaba acá nuestro compañero Fernando, vamos a hablar de manera breve, clara, precisa, con un lenguaje que sea más común, entendible, sobre lo que es el cambio climático, ¿no? El cambio climático es un fenómeno que está ocurriendo actualmente en el mundo, ¿no? Este fenómeno se presenta debido a que existen alteraciones, modificaciones que se originan en lo que es la precipitación, la cantidad de lluvia que se recibe o que se va registrando durante determinados años en una zona se va modificando, por lo general va disminuyendo, ¿no? El cambio climático son alteraciones que se dan en lo que es temperatura, precipitación, derivado principalmente de las actividades en las cuales esté involucrado el hombre, ¿no? Como qué tipo de actividades, como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la quema de combustibles fósiles, el uso de pesticidas, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de actividades que va modificando la composición y la dinámica de los gases que están suspendidos en la atmósfera, ¿no? Como cuáles tipos de gases, ¿no? El principal gas de efecto invernadero que se encarga de controlar y regular la temperatura del planeta es el CO2, el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se genera o se va emitiendo día con día con las actividades humanas, como cuáles, como la que es la quema de combustibles fósiles, el uso de automóviles, la industria, el uso del carbón, lo que es la deforestación, los incendios, todo ese tipo de actividades van aumentando las partículas que están suspendidas de CO2 en la atmósfera, ¿no? Estas partículas que están allá lo que hacen es retener la temperatura, ¿no? Estas partículas son muy importantes para la vida de nuestro planeta, ¿no? El cambio climático está relacionado con el efecto invernadero. Este efecto invernadero promueve o tiene un efecto positivo en lo que es el control de la vida. Sin este efecto invernadero no sería posible tener vida en nuestro planeta. Sin embargo, cuando se modifica la cantidad de gases de efecto invernadero, principalmente el cambio climático, el metano, los sulfuros, se va alterando la composición de esos gases y por consiguiente la temperatura se va a aumentar. ¿Por qué aumenta esto, no? La radiación que proviene del Sol directamente del espacio entra a nuestro planeta en la atmósfera. La atmósfera está compuesta por 5 capas, que estas capas funcionan como un filtro que van eliminando los rayos que son dañinos del Sol, ¿no? Los rayos ultravioleta, los rayos X o todo tipo de radiación que proviene del Sol, la atmósfera lo va disipando, lo va filtrando en determinadas capas. La última capa que se encarga de controlar el clima, que se llama la troposfera, que la que observamos habitualmente en el cielo, está compuesta por nubes. Estas nubes también tienen partículas que están relacionadas con los gases de efecto invernadero que se encargan de regular la temperatura y precipitación del planeta, ¿no? Cuando se modifican estos gases, lo que ocasiona es que se altera la cantidad de lluvia, precipitación que se presenta en determinada zona, ¿no? El cambio climático lo podemos resumir de manera más sencilla, breve, como el cambio drástico que se observa del clima, el comportamiento del clima de una región a partir de los datos que se tienen de una zona, ¿no? Esos datos que nosotros tenemos, ya sea de estaciones meteorológicas o de otro tipo de fuentes, los podemos analizar y determinar cuál es la tendencia. Cuando nosotros examinamos esa tendencia y vemos que esta tendencia va aumentando o va disminuyendo, lo podemos relacionar con el cambio climático. Y también lo podemos percibir. ¿Cómo se puede percibir el cambio climático? Con temporadas de calor más intensas, cuando las lluvias disminuyen o se desplazan, cuando se podría decir que se presentan otro tipo de enfermedades que están relacionadas, por ejemplo, con los golpes de calor. El fenómeno de las islas de calor también es un efecto, una secuela del cambio climático que se va originando cuando el calor aumenta en las ciudades, etc. El cambio climático tiene muchos efectos negativos sobre la vida humana y la biodiversidad en general. En la agricultura, pues el cambio climático suele modificar el comportamiento en cuanto al crecimiento de las especies de interés agrícola. Por ejemplo, en la parte fenológica se puede adelantar la floración, los frutos se pueden ver
modificados pueden presentar estrés por sequías, las granizadas, etc. Hay muchos factores que están relacionados con el cambio climático que influyen en la parte fenológica de las plantas. Este tema del cambio climático es cíclico o solamente es o percibimos algunas alteraciones debido a que nosotros como seres humanos u otros agentes lo afectan? Es una pregunta muy interesante y que la mayoría de la población pues desconoce, ¿no? El cambio climático es natural, son eventos cíclicos, ¿no? Durante los periodos, las eras geológicas, se han presentado muchas etapas de cambio climático, temporadas o más bien periodos donde la temperatura suele disminuir mucho. El último periodo fue el de glaciación, que fue conocida como la era de hielo, que se presentó hace cerca de 20.000 años, ¿no? Fue cuando disminuyó mucho la temperatura. El cambio climático tiene una temporalidad cíclica, ¿no? Que se va a presentar a cada determinado tiempo, ¿no? Este cambio climático se da de manera natural debido a los gases que se emiten por las erupciones volcánicas. Esto va regulando la temperatura del planeta, ¿no? En tiempos pasados o en eras anteriores, por ejemplo, durante el periodo de los dinosaurios, la temperatura era más cálida a la actual. Luego se fue modificando esto de manera natural hasta generar las eras glaciares. Y luego, después que terminó esa era glacial, tenemos la era moderna, que se puede decir como un periodo intermedio en el cual se está incrementando la temperatura de manera natural, pero sumado a eso, la actividad humana está acelerando ese proceso, ¿no? Está haciendo que el clima sea más caluroso en comparación con otras eras geológicas, ¿no? Sabemos que durante el pasado hubo periodos o temporadas en los cuales el clima fue más cálido, más frío, que en la actualidad. Esto, como se sabe, debido a los registros que se pueden obtener de los núcleos de hielo, incluso de las muestras de ámbar, se puede examinar el oxígeno, cómo estaba compuesto, etc., ¿no? Actualmente, pues se puede decir que la actividad humana está promoviendo o está actuando como un catalizador para aumentar el proceso de cambio climático. En nuestro contexto actual, ¿desde hace cuánto se venía reportando que empezaba a haber alteraciones en el clima? Ok, los registros, podemos decir que cuando se empezaron a utilizar las primeras máquinas de vapor, cerca en el siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, se fue aumentando la cantidad de partículas de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Estas partículas, o más bien este gas que habíamos comentado, que es el principal regulador de la temperatura, es un gas de efecto invernadero que regula la temperatura del planeta. Al ir aumentando su proporción, lo que genera es atrapar el calor que proviene del espacio, no se queda suspendido, lo que hace es que aumenta la temperatura en muchas regiones del país, ¿no? Este gas, pues se sabe que durante el siglo XVIII ha ido aumentando su composición, sus partes por millón han ido aumentando hasta la actualidad. Tenemos cerca de 400 partes por millón que están distribuidas actualmente, cuando antes de la revolución industrial se tenía como 250, ¿no? Ha habido un cambio significativo en cuanto a la composición de ese gas, que se puede notar a través del aumento de la temperatura, ¿no? Hay estudios en los cuales se ha evidenciado que el aumento de las partículas de dióxido de carbono con el aumento de la temperatura está relacionado, hay una correlación entre esa parte. Aumenta las partículas de CO2, aumenta la temperatura y esto se ve reflejado en años más calurosos. Igual, si lo queremos ver con las sequías, también esto incrementa, hace más intensa la sequía y disminuye la cantidad de la precipitación, ¿no? Aumenta la temperatura, se modifican los patrones de las lluvias, por consiguiente se puede decir que los años se vuelven más calurosos y secos. Aparte de esas, que afecta los ciclos de lluvia, que aumenta la sequía, ¿habrá alguna otra afectación importante a mencionar por este calentamiento gradual de la temperatura del planeta? Afectaciones en la parte de la biodiversidad, sí. Podemos comentar, por ejemplo, en los bosques de pino son susceptibles a que cuando se aumenta la temperatura, estos se vuelven más vulnerables a los ataques de plagas y enfermedades. Igual pues, sucede lo mismo con los aguacates. Aumenta la temperatura y existen insectos que se ven favorecidos por ese aumento de la temperatura, que al aumentar la temperatura pues tienen las condiciones propicias para que tengan mayor número de generaciones que puedan infestar o invadir, dañar el fruto, la rama, la corteza, etc. El aumento de la temperatura favorece
la parte fenológica de los insectos. Y en los pinos, pues esto sucede algo similar, se estresan y eso los debilita y los hace propensos igual a plagas y enfermedades. Ya entrados en temas de agronomía, esto, ¿cómo repercute en los cultivos? O sea, nos comenta que hay más susceptibilidad a plagas. Plagas y enfermedades. Pero el tema, por ejemplo, de la temperatura, ¿cómo repercute en los cultivos? En los cultivos, mayor estrés. Tenemos mayor estrés hídrico por deficiencia en este caso de agua, ¿no? Deficiencia de recurso hídrico ocasiona que las plantas tengan un mayor estrés, ¿no? Se estresan, por lo tanto, estas plantas al verse en ese estrés no pueden desarrollarse como debiera, ¿no? Entran en el estrés y lo que hacen pues, es marchitarse. Otra cosa podría ser que el aumento de la temperatura hace que se adelanten más bien se adelante lo que es la parte de la floración. Se adelante la floración y algunos frutos no logran desarrollarse bien, o si no también el efecto contrario, ¿no? Se presentan algunas heladas que propician que esos frutos tampoco logren desarrollarse bien. No puede ser que sea mucho calor, mucho frío, condiciones muy extremas, drásticas, que repercuten en lo que viene siendo alguna parte tecnológica del desarrollo de los cultivos. En la floración, si hace mucho frío o mucho calor, estas flores no van a alcanzar a desarrollarse y no van a formar a desarrollar bien el fruto. Y por otra parte, una vez que ya tengan desarrollado el fruto, si se presenta algún evento extremo, por ejemplo una granizada o una helada, esos frutos literalmente pues, se mueren, no se queman como se dice coloquialmente. Quisiera preguntarle, doctor, el tema ahí del que mucho se habló el año pasado y ahorita también es pieza importante, el efecto del niño y la niña, que muchos agricultores lo tienen muy presente. Inclusive el año pasado en Acapulco hubo una afectación debido a un evento, ¿no? que fue muy inusual. Si nos puede explicar cuál es el fenómeno del niño y la niña. Sí, claro. El fenómeno del niño o la niña, más bien este fenómeno del niño, oscilación del sur, es un fenómeno que se descubrió en Sudamérica, específicamente en las costas de Perú, Ecuador, fue descubierto esta anomalía. El fenómeno del niño consiste en cuando las temperaturas del Océano Pacífico se aumentan, se incrementan, se vuelven más cálidas o disminuyen. El fenómeno del niño debe su nombre a que fue descubierto precisamente un 24 de diciembre, que es cuando religiosamente se conoce como el nacimiento del niño Jesús o algo así, ¿no? La parte religiosa está involucrada en esa parte. Se observó que durante esa fecha el Océano Pacífico solía incrementar o disminuir su temperatura, y estas anomalías o este comportamiento inusual en la temperatura del océano fue generando que se vayan desarrollando otro tipo de fenómenos como los huracanes, monzones, etcétera, que afectan a todo a escala global, a escala mundial. Estos fenómenos se van desplazando a diversas partes del mundo. Para México, el fenómeno del Niño en su fase cálida, conocida como el Niño, suele presentar sequías, ¿no? Que es lo que más conocemos o que se presenta en nuestro país, sequías que se prolongan hasta 9 meses, ¿no? Tienen una duración de hasta 9 meses en las cuales la temperatura se vuelve más calurosa, disminuye la cantidad de lluvia, y estos tipos de fenómenos suelen presentarse cada 2 años, tienen una duración cerca de 9 meses y la intensidad varía, ¿no? Dependiendo de las condiciones en las cuales se vayan desarrollando. El fenómeno suele ser ligero, moderado y hasta fuerte, ¿no? Sequías que son muy intensas, etcétera. Eso lo podemos conocer a través de los datos que se obtienen de un satélite que va monitoreando toda la temperatura del Océano Pacífico, y que se pueden hacer pronósticos de cómo se podría comportar, ¿no? Por ejemplo, para este año se prevé que el fenómeno del Niño sí sea fuerte, ¿no? Que sea un fenómeno que vaya a impactar de manera fuerte a la parte agrícola, ¿no? ¿Por qué? Porque va a disminuir la cantidad de lluvia, las temperaturas. Hasta ahorita todavía no finaliza el invierno, ya estamos sintiendo como que la temperatura ya es muy elevada, muy calurosa, ¿no? Todavía falta que empiece la primavera y el verano, y durante ese periodo es cuando el fenómeno del Niño se intensifica. La otra parte, que es la fase fría del fenómeno, se conoce como la Niña, ¿no? La fase fría del fenómeno del Niño, la fase de la Niña, suele tener los efectos opuestos. Genera mayor cantidad de lluvia, disminuye las precipitaciones, etcétera, ¿no? Ese tipo de fase suele ser favorable hasta cierto punto, ¿no? Porque trae más lluvia y descienden las temperaturas. En México pues, se presentan las dos fases. Se presenta la fase del Niño mayormente en el centro y la fase de la Niña en el norte. A veces se combina, etcétera, ¿no? Dependiendo. Pero en México tenemos presencia de las dos fases. Ese es un dato importante.
porque pues ahorita juega un papel sumamente relevante, ¿no? Sí. El hecho de que pues en algunas zonas ya está afectando de manera crónica la sequía, Sí. y que en algún momento fue lo contrario, ¿no? 2021 fue el año que pues rompió récord, se esperaba que iba a haber sequía y pues fue todo lo contrario, ¿verdad? Bastante interesante la información que nos presenta. La verdad es que estos dos fenómenos que platicábamos hace un momento sobre el niño y la niña, ahorita los tienen muy presentes los agricultores. Quisiera yo preguntarle, maestro, en ese sentido, ¿qué herramientas, qué métodos o de qué pueden echar mano los agricultores para tratar de mitigar? Digo tratar, porque pues obviamente el clima es un elemento que pues del cual no tenemos control, ¿no? Control total. Pero sí podemos ser estrategas, sí podemos echar mano del conocimiento, de los patrones que se han venido estudiando a lo largo del tiempo atrás, para tratar de prevenirnos, tratar de mitigar los efectos del clima. ¿Qué pudiera recomendarles aquí a los amigos agricultores? Agricultores, ok. Las estrategias, algunas de las acciones que se pudieran implementar como medidas de mitigación se podría escuchar algo simple, ¿no? Pero el cuidado del bosque, ¿no? Cuidar, preservar el bosque. ¿Por qué? Porque el bosque suele atraer recurso hídrico. La disponibilidad, la cantidad de agua que se tiene de determinado sitio está en función de la vegetación. La vegetación capta el agua, que es muy importante para la parte agrícola, ¿no? También es importante que cuando se tenga ese recurso hídrico, conocer los datos de la variación del clima del lugar, conocer cómo está el comportamiento del clima, cuáles son las posibles tendencias y estar preparados, prevenidos para posibles años que sean muy secos, ¿no? Tratar de captar esa agua, tener un plan de manejo integral del agua que tengamos y estar preparados. En este caso se avecina una sequía muy intensa, tener el agua suficiente para poder producir o sacar los cultivos que se tengan trabajando, ¿no? Esto podría funcionar, podría ser algo sencillo como primero conservar la vegetación del bosque, no sé, en donde se esté trabajando la parte agrícola, tener una asociación entre algo agroforestal, tener la parte agronómica, la parte forestal, que estén vinculadas, estén relacionadas, trabajando en conjunto para que primero el bosque trate de mantener un clima estable, pueda captar agua y luego consultar bases de datos en cuanto a lo que viene siendo la parte del comportamiento climático para poder prevenir lo que serían posibles afectaciones a futuro, en este caso de las sequías que se avecinan por el fenómeno del Niño, ¿no? Tratar de estar prevenidos mediante medidas adaptativas, como puede ser el desarrollo de algunas ollas que puedan captar más agua, etcétera, ¿no? Es lo que yo podría recomendar, algo así. ¿Habrá alguna herramienta digital, algún servicio por internet? Sí, páginas de gobierno para poder consultar, eso sí hay. El clima. El clima sí tenemos, para poder hacer este tipo de prevenirnos o tratar de hacer un pronóstico de cómo sería el posible comportamiento del clima, podemos consultar los datos que están disponibles, que son gratis. Los pueden descargar, están en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Ahí en la página del Servicio Meteorológico Nacional tienen un monitor de sequía en la cual se visualiza a manera de un mapa del cual puede visualizar cómo sería la afectación de la sequía para determinada región geográfica. Es decir, si a mí me interesa conocer cómo sería el impacto de la sequía en Uruapan, puedo consultar el monitor de sequía que está disponible en la página del Servicio Meteorológico Nacional, o si quiero ser más específico en cuanto al comportamiento del Niño, puedo consultar la página que se llama Centro de Investigación Internacional para el Estudio del Fenómeno del Niño. Es una página que está en Sudamérica, creo que es de Ecuador, en la cual tienen datos en tiempo real de cómo se están comportando las temperaturas del Océano Pacífico. A través de este comportamiento, igual en la misma página se generan predicciones o proyecciones de cómo sería el impacto del fenómeno del Niño a escala mundial, ¿no? Consultando esos datos en la página del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño y complementándolo con la página del Servicio Meteorológico Nacional, se puede tener una idea o puede tener
algo previo de cómo podría ser el posible comportamiento de las sequías a nivel nacional, local y regional, ¿no? Podemos prevenirnos a partir de esos datos, ¿no? Y tomar ciertas medidas. Quisiera que nos comentara, que nos mencionara cuáles son las condiciones habituales del clima aquí en la región de Michoacán. Podemos clasificar o dividir al estado de Michoacán en regiones climáticas, ¿no? Regiones climáticas en las cuales tienen condiciones muy similares entre sí. Podemos decir que de manera muy general podemos clasificar al estado de Michoacán como en dos regiones: región de tierra fría, región tierra caliente. Acá en Uruapan tenemos una zona de transición en la cual está dividido entre la tierra fría, que está hacia la parte centro-norte, y la parte de tierra caliente, que empieza igual del centro hacia el sur, donde podemos encontrar condiciones que son muy similares en cuanto al clima. La parte de tierra fría, que empieza por donde está la mariposa monarca, toda la parte del lago de Cuitzeo, los municipios que están en la meseta purépecha, tienen condiciones que son puede decir agradables, no son condiciones templadas durante la mayoría del año, ¿no? Y presentan una temporadas de lluvias que están bien definidas durante el verano. Esas condiciones de tierra fría suelen ser favorables para muchos tipos de cultivos, ¿no? Cultivo de maíz, cultivo del aguacate, que es un cultivo muy importante para la región. Dependen de lo que viene siendo el clima templado, la cantidad de lluvia durante el verano. El suelo también es importante, el suelo de tipo volcánico, que aporta muchos nutrientes a los cultivos, es otra característica que lo podemos relacionar con esa parte del clima cultivo, ¿no? Condiciones de tierra fría, zonas de referencia a temperaturas más frescas, templadas, temporadas de lluvias definidas en verano, etcétera, ¿no? Por otra parte, podemos decir que la región de tierra caliente, en lo que abarca de Lombardía hasta Nueva Italia, Patzingán, llegando a la costa, exceptuando algunas sierras, por ejemplo, en Cualcomán y Arteaga. Excepto esas zonas, la parte de tierra caliente suele tener temperaturas que son muy cálidas, ¿no? Arriba de los 22 grados promedio anual suelen presentarse durante esas regiones. También tienen una temporada de lluvias que se puede decir que está presente durante el verano, ¿no? No más que aquí, a diferencia que en las condiciones de tierra fría, en la tierra caliente, las temperaturas, la humedad suele ser un poco mayor en comparación con ese tipo de condiciones. Quisiera que, a modo de conclusión, extendiera una invitación a todos nuestros amigos agricultores, a que participen, ¿no? Activamente en esta parte de preservar lo forestal y sobre todo estar al pendiente del tema ahí del clima. Sí. Podemos concluir que para poder producir alimentos a través de las diversas técnicas agrícolas que tenemos en esta región, que es una región muy valiosa desde el punto de vista agrícola, necesitamos cuidar los bosques, ¿no? Los bosques son la principal fuente de agua que provee de ese recurso para los cultivos, ¿no? Sin el agua, no pudiéramos ir cultivando, desarrollando todos estos productos que tenemos en la región, ¿no? El cuidado del bosque es fundamental en cuanto a la parte de la producción de los alimentos, ¿no? Eso no quiere decir que no vayamos a estar evitando, ¿cómo se puede decir? Más bien tener una relación entre una buena dependencia entre el bosque y la parte agrícola, ¿no? Poder tener una asociación en la cual yo pueda aprovechar de manera sustentable el bosque, extraer madera hasta cierto punto de manera controlada, ir reforestando, ir recuperando zonas degradadas en ciertas regiones y también cultivar alimentos. No puedo tener un cultivo en asociación con un bosque en la cual yo puedo producir alimentos y también puedo cuidar el medio ambiente, ¿no? Todo este manejo de recursos naturales es muy importante, no solo para toda la parte agrícola, sino para la sociedad en general. Podemos aprovechar de manera óptima el ambiente con la parte agrícola y así vernos beneficiados en ambas partes, ¿no? Tener alimentos y tener servicios ambientales que actualmente están muy infravalorados, ¿no? El bosque nos suele generar muchos servicios como la captura de carbono, limpia el aire, genera oxígeno y regula el clima. Quisiera agradecerle el haber venido a este espacio, el habernos compartido esta información que es de gran valor. Le extiendo la invitación para que, cuando así usted lo decida,
pues nos acepta otra invitación, ¿no? Claro, Porque claro, creo con gusto. que estos temas a veces pasamos por alto, pero son, pienso yo, que base para lograr una producción agrícola exitosa. Sí, claro. Entonces, maestro, Un gusto. muchísimas gracias por haber asistido a este espacio, que es su casa. Gracias. Y recuerden, amigos, una dosis de agricultura para un campo más productivo. Nos vemos en la próxima.